Este no es un canal cualquiera. Aquí las historias se cuentan en voz baja porque en la oscuridad nunca estamos solos. Cada relato es una puerta a lo desconocido, a lugares donde el miedo se queda incluso después de terminar la historia. Si sientes ese escalofrío, apoya con un like y suscríbete. A veces pienso que los hospitales guardan más secretos de los que cualquiera de nosotros podría imaginar. Esos pasillos blancos donde las luces fluorescentes nunca se apagan, donde el silencio de la madrugada se rompe solo con el pitido de las máquinas y los pasos apresurados del personal. Hay quienes dicen que son solo edificios, estructuras de concreto y metal, donde la ciencia hace su trabajo. Pero yo ya no puedo pensar así, ya no después de lo que viví. Y tal vez ustedes tampoco crean en estas cosas, en lo que no se puede explicar con lógica o razón. Tal vez piensen que todo tiene una respuesta racional, que los escalofríos que sentimos en ciertos lugares son solo corrientes de aire o nuestra imaginación jugándonos una mala pasada. Ojalá tengan razón. Ojalá lo que voy a contarles pueda explicarse de alguna manera que me devuelva el sueño tranquilo. Pero después de escuchar mi historia, después de sentir lo que yo sentí, tal vez se pregunten si realmente conocen el lugar donde trabajan, donde se curan o donde van a visitar a sus seres queridos. Porque a veces, en esos lugares donde la vida y la muerte bailan tan cerca una de la otra, las líneas se vuelven borrosas. Y lo que queda atrapado en el medio, bueno, eso es algo que no debería existir. Me llamo Patricia Mendoza Ruiz y soy de Monterrey, Nuevo León. Llevo 12 años trabajando como enfermera en el Hospital General del Norte, uno de los más antiguos de la ciudad. Cuando empecé en esta profesión, lo hice porque quería ayudar a la gente, porque sentía que tenía vocación para cuidar a quienes más lo necesitaban. Nunca imaginé que mi trabajo me llevaría a vivir algo que cambiaría por completo la manera en que veo el mundo. Todo comenzó hace aproximadamente 8 meses, en febrero de este año. Yo trabajaba en el turno de noche del área de medicina interna, en el tercer piso del edificio principal. Ese edificio tiene más de 60 años de antigüedad, y aunque han hecho remodelaciones, todavía conserva esa estructura vieja con pasillos largos y estrechos, techos altos y ventanas enormes que durante el día dejan pasar mucha luz, pero en la noche parecen bocas negras que te observan. El turno nocturno siempre ha sido pesado, no solo por el cansancio físico, sino porque el ambiente cambia completamente cuando cae la noche. El hospital se vuelve un lugar diferente. Los familiares se van, las luces se atenúan y quedamos solo nosotros, el personal de guardia y los pacientes. Muchos duermen con ayuda de medicamentos, otros luchan contra el dolor o la ansiedad y algunos simplemente miran el techo durante horas, perdidos en sus pensamientos. Esa noche de febrero, recuerdo que hacía bastante frío. El invierno en Monterrey puede ser muy intenso, y el sistema de calefacción del hospital siempre ha funcionado a medias. Yo estaba asignada a la sección B del tercer piso, que tenía 20 habitaciones. La mayoría estaban ocupadas por pacientes de edad avanzada, con diferentes padecimientos, enfermedades crónicas, complicaciones respiratorias, problemas cardíacos, ese tipo de casos que requieren monitoreo constante, pero que generalmente son estables durante la noche. Eran aproximadamente las 2 de la mañana cuando empecé mi ronda de chequeo. Llevaba mi linterna pequeña porque no me gusta encender todas las luces y despertar a los pacientes. Iba de habitación en habitación, revisando signos vitales, ajustando sueros, asegurándome de que todos estuvieran cómodos. Todo marchaba con normalidad hasta que llegué a la habitación 312. La puerta estaba entreabierta, lo cual me pareció extraño porque yo misma la había cerrado completamente durante mi ronda anterior, a medianoche. Empujé la puerta con cuidado y entré. La habitación estaba ocupada por el señor Valdés, un hombre de 73 años que había ingresado 3 días antes con neumonía. Era un paciente tranquilo, casi no hablaba, y pasaba la mayor parte del tiempo dormido o mirando por la ventana. Cuando entré, lo primero que noté fue el frío. Era como si hubieran abierto todas las ventanas, aunque yo podía ver claramente que estaban cerradas. El frío era tan intenso que podía ver mi propio aliento condensándose en el aire.
Me acerqué a la cama del señor Valdés para revisar sus signos vitales, pero algo me detuvo. Él estaba despierto, completamente rígido, con los ojos abiertos como platos mirando hacia la esquina izquierda de la habitación, donde no había absolutamente nada más que la pared blanca y una silla vacía. Le hablé. Le dije, señor Valdés, ¿se encuentra bien? ¿Necesita algo? Pero él no respondió. Ni siquiera parpadeó. Su mirada estaba fija en esa esquina, y sus manos agarraban las sábanas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Me incliné sobre él para revisar si estaba consciente, si podía responderme de alguna manera, y fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, tan bajito que al principio pensé que lo había imaginado, pero no, era real. Venía de algún lugar dentro de la habitación, pero no podía identificar de dónde exactamente. El susurro no era en español, no era en ningún idioma que yo conociera. Sonaba como si alguien estuviera hablando al revés, o como cuando grabas algo y lo reproduces en reversa. Me giré rápidamente tratando de encontrar el origen del sonido, pero no había nadie más en la habitación. Solo el señor Valdés y yo, y ese frío que seguía intensificándose. Entonces el señor Valdés habló. Su voz salió rasposa, entrecortada. Dijo, «¿Se la van a llevar?» La escuché. La oí llamándola, y después cerró los ojos y pareció desmayarse. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Revisé rápidamente sus signos vitales. Estaban estables. Su pulso era normal. Su respiración era normal. Pero él había perdido la conciencia. Salí de la habitación casi corriendo y busqué a mi compañera Lucía, que estaba en la estación de enfermería. Le conté lo que había pasado, pero ella me miró con escepticismo. Me dijo que probablemente el señor Valdés había tenido una pesadilla, que los pacientes mayores a veces tienen episodios de confusión, especialmente con los medicamentos que estaba tomando. Quise creerle. Quise convencerme de que todo había sido producto del cansancio, del ambiente nocturno, de mi propia imaginación. Pero ese frío no era normal. Lucía me acompañó de regreso a la habitación 312 para revisar juntas al paciente. Cuando entramos, la temperatura era completamente normal. Ya no había ese frío insoportable. El señor Valdés seguía dormido, respirando con tranquilidad. Todo parecía estar en orden. Lucía me dio unas palmaditas en el hombro y me dijo que me relajara, que tomara un café, que tal vez necesitaba un descanso. Asentí y salimos de la habitación juntas, pero yo sabía lo que había sentido, sabía lo que había escuchado, y esas palabras del señor Valdés, «se la van a llevar», seguían resonando en mi cabeza como una advertencia que no podía ignorar. ¿A quién se refería? ¿A mí? ¿A alguien más? El resto de la noche transcurrió sin más incidentes extraños, pero yo no pude quitarme esa sensación de incomodidad. Cada vez que pasaba cerca de la habitación 312, sentía como si algo me observara desde adentro, como si hubiera una presencia ahí, esperando, observando. Cuando terminó mi turno, a las 7 de la mañana me fui a casa agotada, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara del señor Valdés mirando fijamente hacia esa esquina vacía. Escuchaba ese susurro incomprensible. Sentía ese frío que no tenía explicación. Los días siguientes intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio, del estrés acumulado de tantos años trabajando en turnos nocturnos. Volví al hospital para mi siguiente guardia tratando de mantener la mente ocupada, de no pensar en lo que había ocurrido, pero las cosas no mejoraron. Al contrario, empeoraron de formas que nunca hubiera imaginado. El señor Valdés fue dado de alta 2 días después de aquel incidente. Su neumonía había mejorado considerablemente, y los doctores decidieron que podía continuar su recuperación en casa. Cuando se fue, yo sentí un alivio extraño, como si su partida pudiera llevarse también esa sensación horrible que había experimentado en su habitación. Pero me equivoqué. Lo que fuera que había despertado esa noche no se fue con él. Se quedó ahí, en el 3er piso, esperando. La habitación 312 permaneció vacía durante 3 días. Es política del hospital dejar las habitaciones desocupadas al menos 24 horas después
de que sale un paciente para hacer limpieza profunda y desinfección. Pero en este caso, por alguna razón que nadie me supo explicar, la dejaron cerrada por más tiempo. Cada vez que pasaba frente a esa puerta durante mis rondas, sentía un nudo en el estómago. Era como si la habitación misma irradiara algo oscuro, algo que no quería que nadie entrara. Durante esos días empecé a notar cosas extrañas en otras partes del piso. Pequeños detalles que tal vez otras personas hubieran ignorado, pero que para mí empezaron a formar un patrón inquietante. Las luces del pasillo cercano a la habitación 312 parpadeaban constantemente, a pesar de que mantenimiento las había revisado 2 veces. Los monitores de los pacientes en las habitaciones vecinas presentaban interferencias aleatorias, mostrando líneas erráticas en las pantallas que desaparecían tan rápido como aparecían. Y el frío. Ese frío antinatural que había sentido aquella noche comenzó a aparecer en diferentes momentos, siempre cerca de esa zona del pasillo. Pero lo que más me perturbaba eran los pacientes. Varios de ellos, todos de edad avanzada y en habitaciones cercanas a la 312, comenzaron a quejarse de lo mismo. Decían que escuchaban voces durante la noche, susurros que venían de las paredes. Decían que sentían que alguien los observaba mientras dormían, que despertaban con la sensación de que había alguien parado junto a su cama. Una señora de 82 años, la señora Garza, me contó llorando que había visto una figura oscura al pie de su cama, una sombra con forma humana pero sin rasgos definidos, que se quedaba ahí parada mirándola durante horas. Le reporté todo esto a la jefa de enfermeras, la señora Rodríguez, pero ella me dijo lo mismo que Lucía, que eran alucinaciones comunes en pacientes de edad avanzada, efectos secundarios de los medicamentos, confusión nocturna. Me sugirió que tal vez yo estaba demasiado estresada, que debería considerar tomarme unos días de descanso. Pero yo no podía irme. Algo dentro de mí me decía que si me iba, si dejaba ese piso sin supervisión, algo terrible iba a pasar. La habitación 312 finalmente fue asignada de nuevo. Ingresó una paciente nueva, la señora Herrera, una mujer de 68 años con problemas cardíacos. Era una mujer dulce, siempre sonriente a pesar de su condición delicada. Tenía una fe profunda y llevaba consigo un rosario que nunca soltaba. Cuando la ayudé a instalarse en la habitación, ella me apretó la mano con fuerza y me dijo: «Bendita seas, hija, se nota que tienes buen corazón». Sus palabras me reconfortaron por un momento, pero en cuanto salí de esa habitación, la ansiedad regresó. La primera noche de la señora Herrera en la habitación 312 fue tranquila. Yo revisé sus signos vitales cada 2 horas como indicaba su expediente, y todo parecía estar en orden. Ella dormía plácidamente con su rosario entre las manos, pero la segunda noche todo cambió. Eran las 3 de la madrugada cuando escuché el timbre de emergencia de la habitación 312. Corrí por el pasillo tan rápido como pude, con el corazón martilleando en mi pecho. Cuando entré, encontré a la señora Herrera sentada en su cama, completamente pálida, temblando de pies a cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y señalaba hacia la misma esquina donde el señor Valdés había estado mirando aquella noche. Le pregunté qué había pasado, qué había visto. Ella tartamudeaba, le costaba trabajo hablar. Finalmente logró decir entre sollozos: «Había una mujer ahí, una mujer vestida de blanco, pero su cara no era normal, estaba toda deformada, toda torcida, y me estaba llamando, me estaba diciendo que me fuera con ella». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré hacia la esquina que ella señalaba, pero no vi nada, absolutamente nada. Solo la pared blanca y la silla vacía, pero el frío había regresado. Ese frío intenso, penetrante, que te cala hasta los huesos. La señora Herrera agarró mi brazo con una fuerza sorprendente para alguien en su condición y me suplicó: «Por favor, no me dejes sola, no me dejes aquí, ella va a volver». Me quedé con ella el resto de la noche. Moví una silla junto a su cama y me senté ahí, sosteniéndole la mano, rezando mentalmente para que amaneciera pronto. La señora Herrera no volvió a dormirse. Se quedó despierta, con los ojos fijos en esa esquina, apretando su rosario con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, igual que el señor Valdés, y yo podía sentirlo.
Podía sentir que había algo ahí, algo invisible pero innegablemente presente, algo que nos observaba con una malicia que no podía comprender. Cuando amaneció y llegó el turno del día, le pedí a la supervisora que por favor cambiaran a la señora Herrera de habitación. Inventé una excusa sobre problemas con el equipo médico de esa habitación, sobre ruidos en las tuberías que no la dejaban descansar. La supervisora accedió, aunque me miró con desconfianza. La señora Herrera fue trasladada a la habitación 320, al otro extremo del pasillo. Pensé que con eso sería suficiente. Pensé que si manteníamos esa habitación vacía, si nadie más entraba ahí, las cosas se calmarían. Pero me equivoqué otra vez, porque lo que fuera que habitaba ese lugar no estaba confinado a esas 4 paredes. Estaba empezando a moverse, a expandirse por todo el piso. Durante la siguiente semana, 3 pacientes diferentes reportaron haber visto la misma figura que describió la señora Herrera. Una mujer vestida de blanco, con el rostro deformado, que aparecía en las habitaciones durante la madrugada y se quedaba parada observándolos. Algunos decían que la escuchaban llorar, un llanto suave pero desgarrador que venía de lugares imposibles, del interior de las paredes, de debajo de las camas, del techo. Otros decían que sentían que alguien les tocaba los pies mientras dormían, que les jalaban las sábanas, que les susurraban cosas al oído en un idioma que no podían entender. El personal también empezó a experimentar cosas extrañas. Lucía, mi compañera que al principio había sido tan escéptica, vino a buscarme una noche completamente alterada. Me contó que había estado en la sala de medicamentos preparando las dosis para la ronda de las 4 de la mañana, cuando escuchó pasos detrás de ella. Pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara con dificultad. Se dio la vuelta esperando ver a algún paciente que se había levantado de su cama, pero no había nadie. La sala estaba completamente vacía. Los pasos continuaron, acercándose cada vez más, pero ella no podía ver a nadie. Salió corriendo de ahí y se negó a volver a entrar sola. Otro enfermero, Roberto, me contó que había visto a una mujer caminando por el pasillo a las 5 de la mañana. Una mujer con un camisón de hospital, descalza, con el cabello largo y negro cubriéndole la cara. Él pensó que era una paciente desorientada y se acercó para ayudarla, pero cuando estuvo cerca, la mujer simplemente desapareció. Se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado ahí. Yo misma empecé a ver cosas que no podía explicar. Sombras que se movían en mi visión periférica, figuras que desaparecían cuando giraba la cabeza para mirarlas directamente. Una noche, mientras estaba escribiendo notas en la estación de enfermería, sentí claramente que alguien estaba parado detrás de mí. Podía sentir su respiración en mi nuca, fría y húmeda. Me quedé paralizada, sin atreverme a voltear con el bolígrafo temblando en mi mano. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos, la sensación desapareció. Cuando finalmente reuní el valor para voltear, no había nadie. Las cosas alcanzaron un punto crítico 3 semanas después de que todo comenzara. Fue durante una noche particularmente oscura, una de esas noches en las que la luna no se ve y el cielo parece una manta negra sin estrellas. Yo estaba terminando mi ronda de las 2 de la mañana cuando escuché un grito que me heló la sangre. Venía de la habitación 312, que seguía oficialmente desocupada y con la puerta cerrada con llave. Corrí hacia allá junto con Roberto y Lucía. Cuando llegamos, la puerta estaba completamente abierta, golpeándose contra la pared por una corriente de aire que venía de adentro, pero las ventanas estaban cerradas. Roberto entró primero con su linterna, y lo que vimos nos dejó sin palabras. La habitación estaba destrozada. La cama había sido volcada. Las sábanas estaban desgarradas y esparcidas por todo el piso. El suero intravenoso estaba tirado con el líquido derramándose sobre el suelo formando charcos. Y en las paredes, escritas con algo que parecía sangre seca, había palabras. Palabras en un idioma que ninguno de nosotros reconocía. Símbolos extraños que parecían arañazos más que letras. Y el frío. Ese frío horrible estaba más intenso que nunca. Podíamos ver nuestro aliento condensándose en nubes blancas frente a nosotros. Roberto intentó encender la luz, pero no funcionaba.
Las lámparas parpadeaban violentamente pero no se encendían del todo. Lucía empezó a rezar en voz baja con lágrimas corriendo por sus mejillas. Entonces la escuchamos. Esa voz. Ese susurro que yo había oído la primera noche, pero ahora era más fuerte, más claro, aunque seguía sin ser comprensible. Y no venía de un solo lugar. Venía de todas partes a la vez, de las paredes, del techo, del piso, como si la habitación misma estuviera hablando. Roberto nos gritó que saliéramos de ahí inmediatamente y los tres corrimos hacia el pasillo. Pero cuando salimos, nos dimos cuenta de algo aterrador. Todas las puertas de las habitaciones ocupadas estaban abiertas. Las 20 habitaciones, y en cada una de ellas, los pacientes estaban sentados en sus camas, todos mirando en la misma dirección, hacia la habitación 312, con las mismas expresiones vacías en sus rostros, con los ojos muy abiertos, sin parpadear. Era como si estuvieran en trance, controlados por algo invisible. Intentamos despertarlos, hablarles, moverlos, pero ninguno respondía. Seguían ahí sentados, mirando fijamente, como estatuas de carne y hueso. Y entonces comenzó el llanto, ese llanto suave pero desgarrador que algunos pacientes habían reportado antes. Pero ahora era ensordecedor, llenaba todo el pasillo, rebotaba en las paredes, se metía dentro de nuestras cabezas. No era el llanto de una sola persona. Eran muchas voces llorando al mismo tiempo, superpuestas, creando una sinfonía de dolor y desesperación que era imposible de soportar. Lucía se tapó los oídos y cayó de rodillas gritando. Roberto corrió hacia las escaleras para pedir ayuda, pero cuando llegó a la puerta que daba a las escaleras, no pudo abrirla. Estaba cerrada desde el otro lado. Aunque sabíamos que esas puertas nunca se cierran con llave por razones de seguridad. Estábamos atrapados en ese piso. Las luces del pasillo empezaron a apagarse una por una, desde el fondo hacia donde estábamos nosotros, dejando solo oscuridad a su paso. Y en esa oscuridad podíamos ver figuras moviéndose, sombras con formas vagamente humanas que se deslizaban por las paredes, que salían de las habitaciones, que se acercaban lentamente hacia nosotros. Yo agarré a Lucía del brazo y la jalé hacia la estación de enfermería, donde había un teléfono. Intenté llamar a seguridad, a la planta baja, a cualquier lugar, pero la línea estaba muerta. Solo se escuchaba estática, y dentro de esa estática, voces. Muchas voces susurrando cosas que no podía entender, pero que sonaban como súplicas, como advertencias, como maldiciones. Roberto logró forzar una ventana al final del pasillo y gritó que podíamos salir por ahí hacia la escalera de emergencia exterior. Los tres corrimos hacia allá mientras las sombras se acercaban más y más. Podía sentir su presencia detrás de nosotros. Podía sentir dedos fríos rozando mi espalda, mi cuello, mi cabello. Llegamos a la ventana y Roberto salió primero. Luego ayudó a Lucía y finalmente me ayudó a mí. Bajamos por esa escalera metálica tan rápido como pudimos, sin mirar atrás, con el corazón bombeando adrenalina pura. Cuando llegamos a la planta baja, corrimos hacia la entrada principal donde estaba el guardia de seguridad. Le contamos lo que había pasado, pero él nos miró como si estuviéramos locos. Dijo que todo estaba tranquilo, que no había reportes de emergencias, que no había escuchado nada extraño, pero cuando revisó las cámaras de seguridad del tercer piso, su expresión cambió. Las cámaras no mostraban nada, absolutamente nada. Solo estática en todas las pantallas correspondientes a ese piso, como si algo estuviera bloqueando la señal, o como si algo no quisiera ser visto. El guardia subió con otros 2 miembros del personal de seguridad a revisar. Nosotros nos quedamos en el vestíbulo, temblando, abrazándonos, esperando. Pasaron 20 minutos que se sintieron como horas. Cuando los guardias regresaron, sus caras estaban pálidas. Dijeron que todo estaba normal en el tercer piso. Los pacientes dormían tranquilamente. Las puertas estaban cerradas. Las luces funcionaban correctamente. Y la habitación 312 estaba limpia, ordenada, sin ningún rastro de destrucción ni de escrituras en las paredes. Pero nosotros sabíamos lo que habíamos visto. Sabíamos lo que habíamos experimentado. No estábamos locos. No habíamos alucinado los tres al mismo tiempo. Algo en ese piso,
Algo en ese hospital era profundamente maligno y antinatural. Esa fue mi última noche trabajando en el Hospital General del Norte. Renuncié al día siguiente. Lucía también renunció. Roberto pidió ser transferido a otro hospital. Los tres nos fuimos sin dar muchas explicaciones, porque sabíamos que nadie nos creería. Y tal vez era mejor así. Pero la historia no termina ahí. Ojalá terminara ahí. 2 semanas después de mi renuncia, recibí una llamada de una excompañera que todavía trabajaba en el hospital. Me contó llorando que habían encontrado a una enfermera del turno nocturno en la habitación 312. Estaba sentada en la esquina, acurrucada, con los ojos abiertos pero sin vida en ellos, murmurando palabras incomprensibles en ese idioma extraño que yo había escuchado. No podían sacarla de ese estado. La trasladaron a psiquiatría, pero no respondía a ningún tratamiento. Solo seguía ahí, sentada, murmurando, mirando hacia el vacío, y no fue la única. En los meses siguientes, 3 miembros más del personal médico terminaron de la misma manera. 3 personas perfectamente cuerdas y saludables, que después de trabajar en el 3er piso, perdieron la razón de formas que los doctores no podían explicar. El hospital intentó mantenerlo en silencio, pero los rumores se esparcieron. Algunos empleados empezaron a negarse a trabajar en ese piso. Hubo renuncias masivas, familias de pacientes que exigían que sus seres queridos fueran movidos a otras áreas. Hace un mes me enteré de que finalmente cerraron todo el 3er piso. Oficialmente dijeron que era por remodelaciones estructurales, pero yo sé la verdad. Sé que cerraron ese piso porque ya no podían controlar lo que estaba pasando ahí, porque lo que fuera que habitaba ese lugar se había vuelto demasiado fuerte, demasiado peligroso, pero cerrar el piso no resolvió nada. Mi excompañera me llamó hace 2 semanas completamente aterrada. Me dijo que las cosas extrañas habían empezado a ocurrir en el 2º piso. Los mismos susurros, las mismas sombras, el mismo frío antinatural, como si lo que estaba en el 3er piso hubiera encontrado una manera de bajar, de expandirse, de contaminar todo el edificio. Ahora trabajo en una clínica pequeña al otro lado de la ciudad, pero no puedo dormir bien. Cada noche me despierto con pesadillas donde estoy de vuelta en ese pasillo, con esas luces parpadeantes, con ese frío mortal, con esas sombras acercándose, y a veces cuando estoy completamente despierta, en mi propia casa, en mi propia habitación, siento que hay alguien parado en la esquina, alguien observándome, esperando. Me pregunto si haberme ido fue suficiente. Me pregunto si sea lo que sea que despertamos en ese hospital, ¿se quedó ahí? ¿O si de alguna manera me siguió? Me pregunto si la señora Herrera tenía razón cuando dijo que esa mujer de blanco le estaba diciendo que se fuera con ella. Me pregunto si esa era una invitación o una advertencia. Y me pregunto cuántas personas más tendrán que sufrir antes de que alguien finalmente entienda que ese hospital necesita algo más que remodelaciones o exorcismos. Necesita ser demolido. Necesita ser borrado de la faz de la tierra, junto con todo lo que guarda en sus entrañas. Pero sé que eso nunca va a pasar, porque hay cosas en este mundo que no se pueden destruir tan fácilmente. Cosas que han estado ahí desde mucho antes de que nosotros llegáramos, y que seguirán ahí mucho después de que nos vayamos. Cosas que se alimentan del dolor, del sufrimiento, de la delgada línea entre la vida y aquello que viene después. Yo solía pensar que los hospitales eran lugares de esperanza, lugares donde la gente venía a sanar, a recuperarse, a encontrar una segunda oportunidad. Pero ahora sé que también pueden ser lugares donde otras cosas esperan, cosas que no quieren que sanes, cosas que no quieren que te vayas. Y lo más aterrador de todo es que nadie me cree. Cuando intento contarle a alguien lo que viví, me miran con lástima o con incomodidad. Piensan que el estrés me afectó, que tal vez necesito ayuda psicológica, y tal vez tengan razón. Tal vez me estoy volviendo loca, tal vez todo fue producto de mi imaginación, pero entonces recuerdo las caras de esos pacientes, todos sentados al mismo tiempo mirando hacia la misma dirección. Recuerdo la fuerza con la que la señora Herrera me apretó el brazo suplicándome que no la dejara sola.
Recuerdo el terror en los ojos de Roberto cuando vio esas sombras acercándose en la oscuridad. Recuerdo las lágrimas de Lucía mientras rezaba en voz baja. Recuerdo el frío. Ese frío imposible que todavía puedo sentir a veces, incluso en días calurosos de verano, y sé que fue real. Tan real como el hecho de que ahora mismo, mientras les cuento esto, puedo sentir esa presencia otra vez, esa sensación de ser observada por algo que no debería existir, algo que me encontró a pesar de haberme ido, algo que tal vez nunca me dejará ir. Así que si alguna vez tienen que pasar la noche en un hospital viejo, en uno de esos edificios que han visto demasiado sufrimiento, demasiadas despedidas, demasiadas cosas que es mejor no nombrar, presten atención. Presten atención al frío que no tiene explicación, a los susurros que vienen de lugares imposibles, a las sombras que se mueven cuando no deberían. Y si sienten que algo los está observando desde una esquina vacía, si sienten dedos fríos rozando su piel, si escuchan voces llamándolos en idiomas que no conocen, no ignoren esas señales, porque tal vez yo tuve la suerte de poder irme. Tal vez tuve la oportunidad de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Pero hay otros que no fueron tan afortunados. Otros que todavía están ahí, atrapados de maneras que no puedo comenzar a comprender. Y cada noche, cuando apago las luces y me acuesto en mi cama, me pregunto cuánto tiempo más tengo antes de que lo que me encontró en ese hospital finalmente decida que es hora de que yo también me quede con ellos para siempre. Porque en el fondo, muy en el fondo, sé la verdad. Sé que no escapé realmente. Sé que solo estoy posponiendo lo inevitable. Sé que tarde o temprano, esa mujer de blanco con el rostro deformado va a aparecer en la esquina de mi habitación. Y esta vez, no habrá a dónde correr. Esta es mi historia. Este es mi testimonio de algo que no debería existir, pero que existe. Y si algún día dejan de saber de mí, si algún día desaparezco sin explicación, ya sabrán qué fue lo que pasó. Ya sabrán que finalmente vinieron por mí, igual que vendrán por todos ustedes tarde o temprano, si no tienen cuidado. Porque una vez que esas cosas ponen sus ojos en ti, una vez que cruzas esa línea invisible entre lo vivo y lo otro, ya no hay vuelta atrás. Y yo crucé esa línea hace 8 meses en el 3er piso del Hospital General del Norte. Ahora solo espero el final. Hay algo en la oscuridad del bosque que nos recuerda lo pequeños que somos. Durante el día, los árboles son solo árboles, los senderos son solo caminos, y el silencio es simplemente ausencia de ruido. Pero cuando cae la noche todo cambia. El bosque se transforma en algo vivo, algo que respira y observa. Y a veces, solo a veces, hay cosas ahí afuera que no deberían existir, cosas que desafían toda lógica y razón. Esta es la historia de Miguel Ángel Reyes, un hombre común de Durango, México, quien aprendió de la peor manera posible que algunos lugares no están hechos para ser vigilados de noche, que algunas cosas es mejor dejarlas en paz, y que cuando el bosque te llama, nunca, jamás debes responder. Me llamo Miguel Ángel Reyes y soy de Durango. Tengo 42 años y durante 5 años trabajé como guardabosque nocturno en la reserva de la Sierra Madre. Ahora ya no trabajo ahí. Ya no puedo. Pero necesito contar lo que me pasó aunque nadie me crea, aunque piensen que estoy loco. Tal vez lo esté. Después de lo que viví, ya no estoy seguro de nada. Todo empezó en marzo del año pasado. Yo llevaba 3 años en el trabajo y me gustaba. Siempre me había gustado el bosque, la naturaleza, estar lejos del ruido de la ciudad. El turno de noche pagaba un poco más y como tenía 2 hijos en la escuela, necesitaba ese dinero extra. Mi esposa Laura siempre me decía que me cuidara, que tuviera mi radio siempre encendido, que no me alejara demasiado de la caseta principal. Yo le sonreía y le decía que no se preocupara, que el bosque era más seguro que muchas colonias de la ciudad. Qué equivocado estaba. La reserva tiene más de 50,000 hectáreas. Mi zona de vigilancia cubría el sector norte, la parte más alejada y menos visitada. Había senderos viejos que casi nadie usaba, áreas donde los árboles crecían tan juntos que durante el día apenas entraba luz. De noche era como estar dentro de una cueva inmensa. Solo mi lámpara y el cielo cuando había luna.
Las primeras semanas de marzo fueron normales. Hacía mis rondas, revisaba que no hubiera fogatas ilegales, que no hubieran entrado cazadores furtivos. A veces veía animales, venados, coyotes, una que otra vez algún lince, nada fuera de lo común. El bosque de noche tiene sus sonidos propios y yo ya los conocía todos. El viento entre las ramas, los búhos, los grillos, el crujir de las hojas secas cuando algo pequeño pasaba corriendo. Pero entonces empezaron los silbidos. La primera vez que los escuché fue un martes. Eran casi las 2 de la mañana y estaba caminando por el sendero del Cañón Viejo, uno de los más alejados. Hacía frío esa noche y había niebla, de esa que se pega a la piel y hace que todo parezca borroso. Llevaba mi termo con café y estaba pensando en Laura y los niños cuando lo escuché. Un silbido largo, como cuando alguien llama a un perro. Pero no era un silbido normal. Tenía algo raro, algo que hizo que se me erizara la piel del cuello. Venía de más adelante, entre los árboles. Me detuve y alumbré con mi lámpara hacia donde había venido el sonido. Nada, solo niebla y troncos oscuros. Pensé que tal vez era algún excursionista perdido. A veces pasaba gente que se metía sin permiso y se desorientaba. Así que grité. Les pregunté si necesitaban ayuda. Mi voz sonó rara en el silencio, como si el bosque se la tragara. Esperé. Nada. Volví a gritar. Silencio. Estaba a punto de seguir caminando cuando el silbido volvió, esta vez más cerca, y entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre. El silbido venía de arriba, de los árboles. Alumbré hacia las ramas. No había nada, pero juro que el sonido había venido de ahí arriba, a unos 10 o 12 metros del suelo. Ninguna persona podía estar ahí. Las ramas en esa parte eran delgadas. No aguantarían el peso de un adulto. Me quedé ahí parado, con el corazón golpeándome el pecho, tratando de encontrarle sentido. Tal vez era un ave. Hay aves que hacen sonidos raros, pero algo en mi cabeza me decía que no, que esto era diferente, que esto no era natural. El silbido sonó una tercera vez, más cerca aún. Ahora venía de atrás de mí. No lo pensé 2 veces. Di media vuelta y empecé a caminar rápido de regreso hacia la caseta. No corrí porque no quería parecer un cobarde, pero caminé más rápido de lo normal. Podía sentir algo observándome. Esa sensación que te dice que no estás solo, que hay ojos puestos en tu espalda. Esa noche no volví al Cañón Viejo. Me quedé cerca de la caseta hasta que amaneció. No le conté nada a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Que me asustó un silbido? Me hubieran tomado por tonto, pero los silbidos no se detuvieron. Durante las siguientes 2 semanas los escuché casi todas las noches, siempre en lugares diferentes, a veces cerca, a veces lejos, pero siempre en la misma zona, en el sector norte, y siempre después de la 1 de la mañana. Empecé a llevar el registro en mi libreta. Necesitaba entender qué estaba pasando. Le comenté a Roberto, otro guardabosque que trabajaba en el turno de día. Él llevaba 20 años en la reserva y conocía cada rincón. Le pregunté si alguna vez había escuchado silbidos raros de noche. Me miró extraño y se quedó callado un momento. Luego me dijo algo que no olvidaré jamás. Me dijo que hace años, cuando él también hacía turnos nocturnos, había un guardia llamado Héctor. Un buen hombre, serio, responsable. Héctor también escuchaba silbidos. Decía que algo lo seguía en el bosque, que sentía que algo lo observaba. Un día Héctor no regresó de su ronda. Lo encontraron 3 días después en el fondo de un barranco. Oficialmente fue un accidente, dijeron que tropezó y cayó, pero Roberto nunca lo creyó, porque Héctor conocía esos senderos mejor que nadie. Jamás se hubiera caído. Cuando Roberto terminó de contarme eso, sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Le pregunté en qué zona trabajaba Héctor. Me miró directo a los ojos y me dijo, en el sector norte. Esa noche cuando llegué al trabajo pensé seriamente en renunciar, pero necesitaba el dinero, y una parte de mí, una parte tonta, pensaba que tal vez todo era coincidencia, que los silbidos tenían una explicación, que lo de Héctor había sido solo un accidente. Ojalá hubiera renunciado ese día, porque la noche del 23 de marzo, todo cambió. Esa fue la noche en que dejé de escuchar solo silbidos.
Esa fue la noche en que vi algo que no debería existir. Eran las 3 de la mañana. No había luna y la oscuridad era total. Estaba cerca del Arroyo Negro, revisando una zona donde habíamos tenido problemas con campistas ilegales. Llevaba mi lámpara en una mano y el radio en la otra. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Me di cuenta de que no se escuchaba nada. Ni grillos, ni búhos, ni el viento. Nada. Solo el sonido de mis pasos sobre las hojas secas. Y entonces lo vi. Al principio pensé que era un árbol, algo alto y delgado entre la vegetación, pero entonces se movió. Y los árboles no se mueven así. Estaba a unos 20 metros de distancia, al otro lado del arroyo. Era una figura oscura, más alta que cualquier persona normal. Mucho más alta. Calculé que medía como 2,5 metros, tal vez 3. Era delgada, demasiado delgada, como si fuera solo huesos cubiertos de piel. No podía ver detalles porque estaba en las sombras, pero podía distinguir su forma contra el fondo oscuro del bosque. Y me estaba mirando. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Podía sentir sus ojos clavados en mí. Me quedé paralizado. La lámpara temblaba en mi mano. Quise gritar, quise correr, pero mi cuerpo no respondía. Era como si mis pies hubieran echado raíces en la tierra. Solo podía mirar a esa cosa, a esa figura imposible que no debería estar ahí. Entonces inclinó la cabeza hacia un lado. Un movimiento lento, antinatural, como el de un insecto observando a su presa. Y silbó, ese mismo silbido largo que había escuchado durante semanas. Pero ahora venía directamente de esa cosa. Y era diferente escucharlo así, sabiendo de dónde venía. No era un sonido alegre o casual. Era un sonido de llamado, de invitación, o tal vez de advertencia. Mi cuerpo finalmente reaccionó. Di 2 pasos hacia atrás sin quitarle la vista de encima. La figura no se movió, solo seguía ahí, con la cabeza inclinada, observándome. Di otro paso atrás y mi pie pisó una rama. El crujido sonó como un disparo en el silencio. La cosa se movió. No caminó. Se deslizó. Así es como puedo describirlo. Se deslizó entre los árboles con una velocidad que no era normal, manteniéndose siempre en las sombras. En segundos desapareció de mi vista. Entonces sí corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida. El bosque se volvió un borrón a mi alrededor. Ramas me golpeaban la cara y el pecho. Tropecé 2 veces, pero no me detuve. Podía escuchar algo moviéndose entre los árboles a mi lado, manteniéndose a la par conmigo. No me atrevía a mirar. Llegué a la caseta con los pulmones ardiendo y el corazón a punto de explotarme. Cerré la puerta con llave y me quedé ahí, jadeando, tratando de entender qué había pasado. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el termo de café. Me senté en la silla y esperé a que amaneciera, con todos los músculos tensos, escuchando cada sonido del exterior. No volví a escuchar los silbidos esa noche, pero sabía que algo seguía ahí afuera. Lo sentía. Cuando salió el sol y llegó Roberto para el cambio de turno, me vio la cara y supo que algo había pasado. Le conté todo. Esperaba que se riera, que me dijera que fue mi imaginación, que había sido un oso o un venado jugándome una mala pasada en la oscuridad. Pero no lo hizo. Solo asintió lentamente y me dijo que tuviera mucho cuidado. Me preguntó si la cosa me había seguido hasta la caseta. Le dije que no lo sabía. Me dijo que si alguna vez sentía que me seguía hasta ahí, que no me quedara en la caseta, que me fuera inmediatamente, que algunas cosas, cuando te marcan, no te sueltan. Eso me aterrorizó más que ver a la criatura. Esa noche llamé a Laura y le dije que tal vez iba a buscar otro trabajo. Ella se sorprendió porque sabía cuánto necesitábamos el dinero. Le inventé una excusa sobre que el trabajo nocturno me estaba afectando la salud, que no dormía bien durante el día. Era verdad, pero no era toda la verdad. No podía contarle lo que había visto. Pensaría que estaba perdiendo la cabeza, pero no renuncié. Necesitaba el sueldo. Además, una parte de mí pensaba que si evitaba la zona del Arroyo Negro, si me quedaba cerca de las áreas más transitadas, estaría bien. Que tal vez esa cosa, lo que fuera, se quedaría en su territorio. Qué ingenuo fui. Las siguientes noches fueron relativamente tranquilas.
Me mantuve alejado del sector norte profundo. Hacía mis rondas por las zonas cercanas a la entrada de la reserva, donde a veces había señal de celular. No escuché más silbidos. No vi nada extraño. Empecé a pensar que tal vez había sido solo un encuentro casual, que esa criatura se había ido a otra parte, pero entonces empezaron a pasar otras cosas. Primero fueron las marcas, en los árboles cerca de la caseta, arañazos profundos en la corteza, a una altura de 2 metros o más. Eran recientes, la madera todavía estaba húmeda, no eran marcas de oso ni de puma, eran diferentes, como si algo con garras largas y delgadas hubiera rasgado el tronco de arriba hacia abajo. Luego empezaron a aparecer cosas en el porche de la caseta. Huesos. No huesos grandes, sino pequeños. De pájaros, de conejos. Pero estaban dispuestos en patrones extraños, casi como círculos o líneas. Como si alguien los hubiera colocado ahí con propósito. Una noche encontré mi termo de café en el suelo, a unos 10 metros de la caseta. Estaba seguro de haberlo dejado adentro. Completamente seguro. Pero ahí estaba, en medio del sendero, como si alguien lo hubiera sacado y colocado ahí para que lo viera. Le informé a mi supervisor sobre las marcas en los árboles y los huesos. Le dije que tal vez había un animal enfermo o un depredador inusual en la zona. Prometió enviar a un especialista en fauna a investigar, pero pasaron los días y nadie vino. Después me enteré de que el supervisor pensaba que yo estaba exagerando, que probablemente eran solo marcas viejas que no había notado antes. Nadie me creía. Y lo peor es que yo mismo empezaba a dudar. Las noches de poco sueño, el estrés, el miedo constante. Tal vez mi mente me estaba jugando trucos. Tal vez había visto un árbol caído y mi cerebro lo transformó en algo más. Tal vez los huesos siempre habían estado ahí y solo ahora los notaba. Pero entonces llegó la noche del 5 de abril. Esa noche todo se vino abajo. Esa noche entendí que lo que estaba pasando era real y que era mucho peor de lo que había imaginado. Eran las 11 de la noche cuando empezó mi turno. Había tormenta acercándose. Podía ver los relámpagos a lo lejos, iluminando las nubes. El aire olía a lluvia y tierra mojada. Hice mi primera ronda cerca de la caseta, revisando los senderos principales. Todo normal. A la 1 de la mañana empezó a llover. No era una lluvia ligera, era un aguacero furioso de esos que te empapan en segundos. Me refugié en la caseta y decidí esperar a que amainara un poco antes de seguir con mis rondas. Encendí la estufa pequeña que teníamos ahí y me preparé otro café. Estaba sentado, escuchando el golpeteo de la lluvia en el techo de lámina cuando escuché que tocaban la puerta. 3 golpes, pausados, deliberados. Me quedé helado con la taza a medio camino de mis labios. Nadie debería estar ahí afuera. No con esa tormenta. No a esa hora. No en medio del bosque. Esperé. Tal vez fue una rama golpeada por el viento, pero entonces volvieron los golpes, 3 más exactamente con el mismo ritmo. Toc, toc, toc. Me levanté despacio y me acerqué a la puerta. Tenía una ventanita pequeña, pero estaba tan oscuro afuera que no podía ver nada. Solo la lluvia cayendo como cortina negra. Pregunté quién era. Mi voz sonó temblorosa. Nadie respondió, pero los golpes volvieron. Esta vez más fuerte. La puerta vibró con cada impacto. Agarré mi lámpara y la radio. Le hablé a la base central. Necesitaba que supieran que algo estaba pasando, pero la radio solo emitía estática. La tormenta debía estar interfiriendo con la señal. Intenté varias veces. Nada. Estaba completamente solo. Los golpes se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que los golpes mismos. Me quedé ahí parado, con la lámpara apretada en mi mano sudorosa, esperando. La lluvia seguía cayendo con furia. Entonces escuché algo que me hizo sentir que el piso se abría bajo mis pies. Una voz que conocía muy bien. Era la voz de Laura, mi esposa. Miguel, decía desde afuera. Miguel, ábreme, tengo frío. Me tambaleé hacia atrás. Laura estaba en casa, a más de 1 hora de distancia. No había forma de que estuviera ahí. Imposible. Miguel, por favor, necesito entrar, tengo mucho frío. La voz era perfecta. Cada inflexión, cada matiz. Era exactamente como Laura hablaba. Pero había algo mal en ella. Algo vacío.
como si alguien estuviera imitando su voz pero sin entender las emociones detrás de las palabras. Me acerqué a la ventanita y miré hacia afuera. Alumbré con la lámpara y la vi. Era la figura del arroyo negro, la criatura alta y delgada. Pero ahora estaba justo frente a la puerta, tan cerca que podía ver más detalles. Su piel era como corteza de árbol viejo, gris y agrietada. Sus brazos eran demasiado largos, llegaban casi hasta sus rodillas. Y su cara, Dios. Su cara era como una máscara sin terminar. Tenía cuencas donde deberían estar los ojos, pero dentro solo había oscuridad. Y una boca demasiado ancha que se extendía de oreja a oreja. Miguel, ábreme, repetía con la voz de Laura. Los niños te extrañan, queremos que vuelvas a casa. Las piernas me fallaron y caí sentado en el piso. La cosa sabía quién era yo. Conocía a mi familia y estaba usando sus voces para que le abriera la puerta. Cerré los ojos con fuerza y me tapé los oídos. Pero aún así podía escucharla. Ahora usaba la voz de mi hijo mayor. Papá, tengo miedo, hay algo en mi cuarto, por favor ayúdame. Lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Sabía que no era real. Sabía que era esa cosa tratando de manipularme. Pero escuchar la voz de mi hijo rogando por ayuda era una tortura. Papá, por favor, me duele mucho, por favor. Me mordí el labio hasta que sentí el sabor de la sangre. No podía abrir esa puerta. No importaba lo que dijera, no importaba qué voces usara. Si abría esa puerta, estaba muerto. La cosa intentó con otras voces. Mi esposa otra vez, mi hijo menor, mi madre que había fallecido hace años. Cada voz era perfecta, cada súplica diseñada para romperme. Pero me mantuve ahí en el piso, con los ojos cerrados, esperando que la pesadilla terminara. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 1 hora, tal vez 2. Eventualmente las voces se detuvieron. La puerta dejó de vibrar. Solo quedó el sonido de la lluvia. Me quedé sentado en ese piso toda la noche. No me moví. No me atreví a mirar por la ventana. Solo esperé a que saliera el sol con cada músculo de mi cuerpo tenso como alambre. Cuando amaneció y la lluvia finalmente paró, me obligué a levantarme. Mis piernas apenas me sostenían. Me acerqué a la ventana y miré afuera con cuidado. No había nada. El bosque se veía tranquilo y normal bajo la luz gris del amanecer. Pero en el barro frente a la puerta había huellas. No eran huellas humanas, ni de ningún animal que yo conociera. Eran largas y delgadas, con marcas de garras. Y había muchas, como si la cosa hubiera estado caminando en círculos alrededor de la caseta durante horas. Salí de la caseta cuando estuve seguro de que había luz suficiente. Seguí las huellas. Me llevaron hacia el bosque, hacia el sector norte, hacia el arroyo negro, y luego simplemente desaparecieron, como si la criatura se hubiera desvanecido en el aire. Volví a la caseta y llamé a mi supervisor. Le dije que renunciaba. Efectivo inmediatamente. No iba a volver ni una noche más. Me dijo que estaba siendo irresponsable, que necesitaba dar aviso con 2 semanas de anticipación. Le dije que podía quedarse con mi último cheque, que no me importaba, que no iba a volver a ese lugar jamás. Recogí mis cosas y me fui. Nunca miré atrás. Eso fue hace 8 meses. Conseguí trabajo en una gasolinera en la ciudad. Paga menos, pero trabajo de día. Puedo ver el sol, puedo estar con mi familia. Debería sentirme aliviado, pero no puedo. Porque hace 3 semanas empecé a escuchar los silbidos de nuevo. No en el bosque, aquí, en la ciudad, afuera de mi casa. Los escucho después de la medianoche. Siempre el mismo silbido largo. A veces viene de la calle, a veces del patio trasero. Una noche juré que venía del techo. Laura me pregunta qué me pasa. ¿Por qué reviso las puertas 5 veces antes de dormir? ¿Por qué me despierto sudando? ¿Por qué ya no dejo que los niños jueguen afuera después del anochecer? Le digo que es estrés, que pronto se me pasará, pero sé que es mentira. Anoche encontré huesos en nuestro porche, pequeños, dispuestos en círculo, igual que en la caseta del bosque. Y esta mañana, cuando llevé a mi hijo menor a la escuela, me dijo algo que hizo que se me helara la sangre. Me dijo que anoche un hombre muy alto lo había saludado desde la ventana de su cuarto. Un hombre delgado que sonreía con una boca muy grande. Me preguntó quién era ese señor amable. Le dije que había sido un sueño.
Lo abracé fuerte y le dije que había sido solo un sueño. Pero los dos sabíamos que mentía, porque cuando revisé su ventana había arañazos en el cristal. Desde afuera, a 2,5 metros de altura, la cosa del bosque me siguió. Y ahora sabe dónde vivo, sabe dónde está mi familia. No sé qué quiere de mí. No sé por qué me eligió, pero sé que no va a parar. Cada noche los silbidos están más cerca. Cada noche siento que se acerca más. Y sé que eventualmente va a tocar mi puerta otra vez. Y esta vez, estoy seguro de que no va a usar solo voces. He pensado en mudarme, en irnos lejos, a otra ciudad, a otro estado. Pero algo me dice que no serviría de nada, que no importa qué tan lejos corramos, esa cosa nos va a encontrar, porque cuando el bosque te marca, cuando algo de allá decide que le perteneces, no hay distancia que puedas poner entre tú y eso. Roberto tenía razón. Algunas cosas, cuando te marcan, no te sueltan. Anoche Laura me preguntó si estábamos en peligro, si había algo de lo que debiera preocuparse. La miré a los ojos y por primera vez en nuestro matrimonio no supe qué decirle, porque la verdad es demasiado horrible. La verdad es que traje algo a casa, algo que no debería existir, algo que ahora acecha a mi familia, y no hay nada que pueda hacer para detenerlo. Esta mañana encontré otra marca, esta vez en la puerta del cuarto de mis hijos. 3 arañazos largos en la madera, desde adentro, como si la cosa hubiera estado ahí anoche, mientras ellos dormían, probando qué tan fácil sería entrar. Ya no duermo. No puedo. Me quedo despierto toda la noche sentado en la sala, con todas las luces encendidas, esperando, escuchando, sabiendo que cada noche que pasa, se acerca un poco más. Y lo peor de todo es que a veces, en la oscuridad más profunda de la madrugada, cuando todo está en silencio, puedo escuchar algo respirando del otro lado de la ventana, una respiración lenta, paciente, como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si supiera que eventualmente voy a bajar la guardia, que eventualmente voy a cometer un error, y cuando eso pase, va a entrar. No sé cuánto tiempo más puedo resistir. No sé cómo proteger a mi familia de algo que no entiendo, que no puedo ver claramente, que no debería existir. Solo sé que cada día que pasa, siento que nos acercamos más al final, y que cuando ese final llegue, va a ser en la oscuridad. Siempre es en la oscuridad. El bosque me llamó hace meses, y yo cometí el error de responder. Ahora nunca me va a dejar ir.